¿Te cansaste de jugar más solo que un cactus en el desierto? Además, tu compu es más lenta que una tortuga y te dijeron que con 1 GB RAM no se puede jugar a nada. No te preocupes, que aquí te tengo cubierto. Estos juegos que traigo no solo corren en casi cualquier tostadora, sino que también son súper divertidos. Así que ponte cómodo, porque te presentaré 15 juegazos MMORPG donde podrás jugar, hacer amigos, conocer waifus o trapos disfrazados de waifus. Bueno, eso ya depende de tus gustos. Agarra tus snacks y prepárate para descubrir tu próximo vicio gamer. Esto es All Games Vices. Comencemos. Amigos, tienen que darle una checada a Continent of the Ninth. Este jueguito es una joya oculta para cuando ya te aburriste de todos los demás. Gráficos, top. Jugabilidad, on point. Eso sí, prepárate para perder horas y horas de tu vida. Los jefes son más difíciles que decidir qué cenar, pero la adrenalina de la pelea vale cada segundo. Y ni hablemos del drama en el chat, es como una novela de la vida real. Si te gustan los desafíos y la acción non-stop, este es tu próximo vicio. Dale una chance, no te vas a arrepentir. Adventure Quest 3D es el juegazo que no sabías que necesitabas. Imagínate un mundo donde puedes ser quien quieras, un guerrero badass, un mago bien OP o hasta un ninja que reparte madrazos. Los gráficos no te van a volar la cabeza, pero te juro que la diversión está a otro nivel. El crossplay es lo máximo. Puedes estar en tu cel, compu o tostadora inteligente, y siempre vas a encontrar un montón de locos, como tú, listos para patear traseros. Ah, y la personalización de personajes te hará perder horas decidiendo si ese sombrero de mago realmente combina con tus botas de dragón. Imperdible. Gente, les cuento que me metí a viciar The Lord of the Rings Online, y es como si hubiera entrado a la Tierra Media de verdad. Pero obvio, con menos elfas guapas y más orcos feos. Gráficos vintage, pero ojo, la comunidad es tan épica, que Gandalf se queda corto. Las misiones te mantienen entretenido, aunque a veces te sientes más mensajero que héroe. Y no faltan los trolls, de internet, claro. Si te gustan las aventuras épicas con un toque retro y tenés tiempo de sobra, dale una chance. Ah, y prepárate para perder amigos en la vida real. ¿Quieres conocer juegos nuevos? Suscríbete, crack. Aquí vas a conocer un montón de joyitas que no te muestran en ningún canal. Runes of Magic. Si te gusta WoW pero tu bolsillo no da pa' tanto, bienvenido. Este MMORPG es como ese primo segundo de WoW que no ves desde las fiestas navideñas del 2010. El juego tiene su encanto, gráficos medio vintage, pero los bugs te hacen sentir en una montaña rusa de emociones. Las mazmorras son un maratón, y los eventos, una lotería, pero cuando sale algo bueno, es como encontrar dinero en un pantalón viejo. Comunidad medio tóxica, pero, ¿qué juego no? Si buscas nostalgia y risas, este es tu boleto. A darle con todo, banda. A ver, banda, les cuento sobre Night Online, ese juego que lleva más años que tu crush ignorándote. Es un MMORPG donde la nostalgia y los gráficos viejitos se encuentran con la comunidad más tóxica que he visto, desde los comentarios en YouTube. Aquí, si no te cuidan los hackers, te rematan los bots. Pero, ojo, hay algo adictivo en armarte con tus panas para ir de raid y pelear en PvP. Así que, si te gusta sufrir y reír al mismo tiempo, dale una chance. Total, peor que tu ex no puede ser, ¿o sí? Ey, bro. Si te gustan los dragones, las mazmorras y tirar dados como si no hubiera mañana, Dungeons & Dragons Online es tu lugar. Este jueguito te hace sentir como un héroe épico, aunque la mayoría del tiempo estés corriendo de un lado a otro tratando de no morir. Los gráficos son un viaje al pasado. El sistema de combate es más enredado que tu última relación, pero una vez que le agarras la onda, es puro vicio. Si te gusta frustrarte y reírte a carcajadas, este juego es para ti. Si no han probado Ion, están perdiendo la oportunidad de volar como si fueran Iron Man en un mundo mágico. Pero ojo, que al principio te hacen sentir como un guerrero legendario y al final terminas recogiendo flores para un gnomo raro. Los gráficos son de otro mundo, literal, pero las misiones son como una montaña rusa, a veces emocionantes y otras veces tan aburridas que te duermes sobre el teclado. Pero hey, si te va la onda de personalizar tu personaje con alas épicas y luchar en el cielo, este juego es la bomba. Oye, si no has jugado Luna Online Reborn, no sé qué estás esperando. Es como si Ragnarok y Maple Story tuvieran un hijo que salió más adicto a las pociones que un mago en Raid. La gráfica es cute, casi tanto como tu crush, y el grindeo es tan real que te hará reconsiderar tu vida social. ¿Qué vida social, verdad? Las clases y habilidades están más balanceadas que tus excusas para no ir al trabajo. PvP es como un drama de telenovela, nunca sabes quién va a traicionar a quién. En resumen, es el juego perfecto para socializar y olvidarte del mundo real. Juegazo papu. A la carga con Spiral Knights. Este jueguito es como una montaña rusa en un parque temático de los 90s, con gráficos que te hacen sentir que juegas en una calculadora vieja. Pero oye, no subestimes lo retro. Te mete en mazmorras que son como un laberinto de las que te dan pesadillas. Armas, monstruos y unos bichos que parecen salidos de un carnaval de ciencia ficción. Es como mezclar Dungeons & Dragons con una fiesta de disfraces. Lo amas u odias, no hay término medio.
Duel Revolution es el MMORPG definitivo de captura de monstruos, ideal para quienes soñaron con ser entrenadores Pokémon. Entrena criaturas Evo y disfruta batallas intensas. Aunque el inicio es complicado y muchos se quejan, el juego mejora si le das chance. Elige entre 3 monstruos iniciales: fuego para daño, agua para defensa y planta para velocidad. La tasa de captura es baja y las balls no son baratas, pero completar tareas de investigación y trabajos diarios ayuda. ¿Pay to win? Un poco, pero no afecta a PvP. Pro tip: atrapa un chinet temprano. A capturar y entrenar se ha dicho. Nostale es como ese anime que nunca termina, pero en versión videojuego. Imagínate un MMORPG donde puedes ser un guerrero épico, o un patético pescador, sin ofender, pescadores. Los gráficos son tan kawaii que querrás abrazar a los monstruos en lugar de derrotarlos. El sistema de mascotas es como tener tu propio ejército de Pikachus, pero con más actitud. La comunidad es súper amigable, aunque siempre hay algún troll suelto. Si tienes tiempo libre y una conexión decente, Nostale te va a enganchar más que una serie de Netflix. Ragnarok Online, el juego que nos hizo romper teclados en los 2000. La misión: conseguir ese sombrero que no aporta nada a tu build, pero se ve cool. Empezás como un simple noob, matando por ring y soñando con convertirte en Assassin o High Wizard. Y cuando finalmente llegas a Frontera, te das cuenta de que el juego recién comienza. No olvidemos el clásico drama de los clanes, y esos MVPs, más difíciles que convencer a tus padres de que jugar es un trabajo. La economía del juego, pura inflación con Zenny, y esas cartas raras que valen más que tu dignidad. En fin, un juego que te roba horas y amigos, pero te deja con recuerdos épicos y dedos torcidos. ¿Te gustan los gráficos retro y perder horas de tu vida? Entonces Argentum Online es tu nuevo amor. Este jueguito, más viejo que la PC de tu abuela, te mete en un mundo donde el lag es tu peor enemigo y los pibes con hachas te dan palizas sin piedad. ¿Gráficos de última generación? Olvídate. Acá mandan los píxeles y la nostalgia. Pero, ojo, engancha como el dulce de leche. Entre bugs y quests interminables, te reís con los compas y te sentís el rey del RPG. ¿Vale la pena? Depende si te bancas el caos con onda. Brothers, Born Again es un juegazo donde eres un Ronin honorable en un mundo encantador. Explora solo o con amigos, enfrentando enemigos épicos con habilidades inmersivas. La muerte permanente le da un significado real a morir, haciendo que pienses 2 veces antes de lanzarte al combate. La interfaz y el pixel art están increíbles, y la variación de personajes ofrece una experiencia de juego única según tu clase. Además, la comunidad de Discord permite a los jugadores aportar ideas. Aunque simple como RPG, tiene buena variedad de enemigos y equipamientos. Un juego que merece la pena probar. Prepárate para un viaje épico en el Kion Tale, donde la magia y la aventura te esperan en cada esquina. Elige tu destino entre los nobles Draxian o los salvajes Naru, y prepárate para zarpar en batallas PvP que te harán sudar más que en un examen sorpresa. Explora un mundo enorme lleno de secretos por descubrir y haz nuevos amigos, más rápido que haciendo swipe en Tinder. Conviértete en un maestro de la minería, el elementalismo o la joyería, y encanta tus objetos para que brillen más que tu crush en Instagram. No olvides comerciar en la casa de subastas y mostrar tus emociones con emoticones. ¿Listo para la aventura? Si te gustó este top, el siguiente te va a cambiar la vida. Dale click y nos vemos allí, campeón.